Pensar con la cabeza de otro. Eso es. No quiero pensar con la cabeza de otro. Toda la vida me ha costado pensar con la cabeza de otro, o dicho de otra forma, detesto vivir pensando en lo que otros quieren que piense, lo que les apetece a otros, lo que les disgusta a otros. Pensar antes de hacer cualquier cosa, antes de mover un dedo, lo que va a parecerle a los demás. Vivir pensando en otro es como vivir para otro. Vivir para otro es pensar con la cabeza de otro toda la vida. Tener en cuenta constantemente a otro. Me cuesta tener en cuenta constantemente al otro. De los 10 mandamientos, el primero es: no tendrás en cuenta al otro. ¿Quién no tiene media vida hecha para los demás? Medio camino andado para otros, por culpa de otros. A eso le llamo yo pensar con la cabeza de otro. Aplicar a tus pasos prejuicios ajenos, incorporarlos, hacerlos tuyos y para colmo ni notarlo. Una vida pensada con las neuronas de otro, casi sin notarlo. Una vida domesticada, jalonada de rebeldías. Y a la rebeldía las llaman los mejores momentos de mi vida, cuando en realidad siempre son asuntillos insignificantes, aplastados por el peso sobre tus hombros de cabezas que no te corresponden, cabezas de padres, abuelos, vecinos, cabezas de amigos, cronistas deportivos, escritores. Cuando la cabeza de otro se pone en el lugar de mi cabeza, para que nos entendamos, para que entendamos lo que siento, lo hace así. Se trata de una cabeza cortada a la altura del cuello, puesta en mi cuerpo sin cabeza, donde han dejado pegado un pedazo de cuello. Hay que intentar unir los dos pedazos de cuello, el que me queda pegado a mi cuerpo y el cuello que han dejado pegado a la cabeza de otro. Es una imagen cómica porque no encajan exactamente. El tamaño del cuello correspondiente a la cabeza cortada es mayor que el hueco que dejaron en mi cuerpo luego de cortarme la cabeza para meter la cabeza de otro. Y de esta manera la cabeza no entra. No entra. Hay que empujarla, aplastar la carne contra la carne. Y la carne del cuello es bastante floja. Es floja la carne del cuello. ¿No lo ves? Tócate el cuello. Es floja. Entonces intento atornillarme la cabeza de otro en mi cuerpo sin cabeza. Es decir, coger la cabeza de otro con mis dos manos y atornillármela. Me la aplasto y la hago girar hacia la derecha para que enrosque. Tú mañana vas al colegio y lo propones. Llegas y propones que todos los niños intercambien sus cabezas, que empiecen a pensar con las cabezas de otro, que practiquen. Cuanto más se practica, menos se sufre, porque practicar es vérselas venir. Así te habitúas a lo que te espera. Toda una vida pensada con la cabeza de otro. ¿Lo vas a hacer? Claro que lo vas a hacer. Vas a llegar y vas a decirles en la clase de gimnasia: tengo un ejercicio para todos vosotros. Se llama empezar a pensar con la cabeza de otro y consiste en que intercambiemos las cabezas. ¿En eso consiste? ¿En qué consiste? En que intercambiemos las cabezas. Se sale al patio por la sangre para no dejar la escuela perdida y se empieza a practicar. Cabezas de bedeles, cabezas de maestras, cabezas de directoras, la cabeza del dueño de la cafetería y muchas, cientos de pequeñas cabezas de niños y cabezas de niñas, cabezotas como la tuya, amontonadas unas encima de otras. Y enfrente de la montaña de cabezas
A pocos metros, formados como unos actores saludando, los cuerpos descabezados, los que perdieron la cabeza. El ejercicio consiste en que los cuerpos vayan a buscar una cabeza del montón, como no pueden ver porque no tienen cabeza. Es muy difícil que den con su cabeza original. Hay una probabilidad entre 1.000.000 de encontrar tu propia cabeza. Por eso es un ejercicio didáctico, porque te prepara para la vida que vas a llevar más adelante. La carrera de cuerpos en busca de una cabeza comienza cuando el profesor de gimnasia hace sonar su silbato. El profesor de gimnasia se lleva la mano al bolsillo de su chándal verde y saca el silbato del bolsillo. Es un silbato bonito, plateado. Lo aprieta entre sus dedos, levanta la mano lentamente, todo el mundo está preparado. Y cuando va a llevarse el silbato a los labios, se da cuenta de que no tiene labios. Se lo quiere llevar a la boca, pero no puede. No puede llevárselo a la boca porque no tiene cabeza, es un cuerpo sin cabeza. Entonces arroja el silbato a ciegas, más o menos en dirección de la pila de cabezas que tiene enfrente para que pite a alguien. Es un movimiento torpe, muy gracioso, porque sin cabeza se descontrola bastante el equilibrio. Arroja el silbato hacia la pila de cráneos para que cualquier boca de cualquier cabeza sople. Recoja con los dientes el silbato del suelo o de la frente de otra de las cabezas y sople, haga pi y comience el ejercicio. Penoso ejercicio pensar con la cabeza de otro, pero didáctico. El pito hace pi, al oírlo todos los cuerpos descabezados van a revolver en el baratillo, en el rastrillo de cabezas buscando la suya u otra cualquiera. Pero no se mueve nadie. La cabeza que tiene el pito va a reventar. Hace pi 300 veces, pero los cuerpos no oyen. El ejercicio salió mal porque los cuerpos no tienen cabeza, no oyen. Las cabezas amontonadas junto a la cabeza que pita se van a quedar sordas. Tenéis que ver el gesto de dolor de las cabezas cortadas por culpa del puto silbato. Al final, los cuerpos se aburren, se ponen en marcha, tropiezan unos con otros. Pero es infinitamente más saludable un tropiezo así, un tropiezo sin cabeza, que un tropiezo por pensar con la cabeza de otro. Los peores tropiezos los he dado pensando con la cabeza de otro. Repite conmigo. Los peores tropiezos los he dado pensando con la cabeza de otro. Una cosa es relacionarse y otra es dejar que te den por el culo. Muchos cuerpos sin cabeza tiran para adelante y se llevan por delante la montaña de cráneos. Caen encima, aplastan una nariz por aquí, una oreja por allá, cogen la primera cabeza que encuentran y tratan de atornillársela. Un niño coge la cabeza de una niña y se la atornilla. Ya puede ver. Ve que está frente a una multitud de cabezas que le observan y le dicen ¡a mí, a mí! El niño, que no está conforme con la cabeza de niña, elige del montón una que le gusta más y con un movimiento veloz se desenrosca la cabeza que llevaba, la arroja al suelo y busca como loco en la dirección que su cuerpo recuerda a la cabeza que ha visto y que le gustaba. En el ejército mi amigo Oscar pensó con la cabeza de otro. Hizo todo con la cabeza de otro, hasta el balazo. En el momento de recibir el balazo en la cabeza, en ese momento, la cabeza de otro, del que le había puesto en el frente, dejó de ser de otro. Cuando faltaba 1 milímetro para que la bala se hundiera en su cabeza volvió a ser por un instante la suya. El instante de recibir el balazo y palmar 2 segundos más tarde. Solo 2 segundos de su vida con su propia cabeza. ¿Y para qué le sirvieron? Para palmar. Pero qué risa este trajinar de cuerpos tarados. Qué risa cómo se chocan. ¡Pumba! Lo hacen y se caen. ¡Pumba!
en el patio de colegio. Y las cabezas gritándole a sus cuerpos, ¡aquí, aquí! Cabezas de todas las edades. Niños de todas las edades. Bedeles. Gente de limpieza. Guardias. Otra vez equivocando el camino. Equivocaron el camino siempre cuando tenían cabeza y equivocan el camino ahora. Cabezas para equivocar el camino, cuerpos para equivocar el camino. ¡Vaya novedad! Cuando todos deberían saber ya de carrerilla la famosa frase que todo camino elegido es camino equivocado. Porque todo camino es camino andado, escogido por un cuerpo con la cabeza de otro. Porque todo camino es camino encontrado, porque nadie ha creado su propio camino. Se eligen caminos, nunca se abren para una misma los propios caminos. Y en el patio de colegio encharcado en sangre los cuerpos recogen sus cabezas a tientas. Y otros se dan contra una pared e intentan saltar la valla, salir a la calle. Salir a la calle así, sin cabeza, es todavía más patético, aunque tal vez más digno que salir a la calle con la cabeza de otro. Una niña sin cabeza camina por una calle de árboles altos, con un sol que no le acaricia el pelo, pero sí sus piernas. Y las piernas de las niñas son tanto más bellas que su pelo, porque con los años su pelo más o menos permanece igual, en cambio sus piernas se desmoronan hasta hacer casi improbable acariciarlas con agrado. Todos los que deseamos ser acariciados con o sin agrado, debemos a cambio acariciar con o sin agrado al que va a acariciarnos más tarde. Hay que probar con quien se pueda hasta conseguir una caricia de quien se preste y así sucesivamente. Y veo a la niña sin cabeza bajo los árboles y recuerdo el primer beso. Y tiemblo. A las 7 de la tarde llegan los padres a la salida de colegio a buscar a sus hijos. Los padres, las madres y sus mascotas. Llegan los coches con las padres o las madres todavía con el olor del amante, con el pequinés en el asiento trasero del coche recién meado y mira lo que se encuentran. El patio ensangrentado, los cuerpos andando sueltos, tropezando, cayendo. Hay que cambiar a los niños de colegio. Hay que coger el cuerpo del niño, buscar la cabeza del niño y cambiarles de colegio. Una madre coge del montón la cabeza de su niño y gritando Miguelito, Miguelito, va detrás de un cuerpo a ver si coincide. Pero la anarquía no lleva a ninguna parte. Entonces los padres improvisan una reunión de padres. No pueden dejar de mirar aquellos cuerpos de sus criaturas y las cabezas de sus criaturas separadas por completo, más los cuerpos del cuerpo de enseñanza media y cuerpos del cuerpo de mantenimiento sin cabezas, sus cabezas entre las cabezas de los niños, todas mezcladas, sin olvidar la sangre. Ya que un cuerpo desprendido hace poco rato de una cabeza no para de sangrar, y una cabeza desprendida hace poco rato de un cuerpo no para de sangrar. Y la gente dice que sufre, porque se han visto obligados a actuar como ellos no querían, que se han visto obligados a hacer cosas que ellos no querían hacer. Y les echan la culpa a otros, que otros les han dicho lo que tenían que hacer, que ellos pensaban con la cabeza de otro, para la cabeza de otro, pagados por otro, yo qué sé. Y la reunión de padres, que dura pocos segundos, decide por 150 votos contra 1 decapitarse entre sí y mezclar más cabezas con las cabezas, o como se dice vulgarmente, echar más leña al fuego. Y decide la manera, también en pocos segundos, y la manera que decide, otra vez por 150 votos contra 1, es nada menos que a guantazo limpio. Y en pocos segundos todos comienzan a propinarse guantazos limpios y vuelan las cabezas.
150 cabezas a favor volando y la cabeza en contra también volando. Y las cabecetas de los perritos volando. Ahora se mezclan en un patio de colegio cabezas de toda clase y cuerpos de toda clase. Y es muy, pero que muy bonito, porque es la prueba que necesitan para entender que ya está bien de vivir y de morir pensando con la cabeza de otro. Y la cabeza de la directora del colegio incrustada en el cuerpo de un chihuahua le dice a la cabeza de uno de los padres incrustada en el cuerpo de una niña: a su hijo vamos a cambiarle, a expulsarle de este colegio por haber armado el jaleo. Nadie sabe quién armó el jaleo. Tú vas a armar el jaleo. Después llegan los abusos sexuales, que jamás son abusos, son ocasiones no desaprovechadas. ¿Cómo ocasiones no desaprovechadas? Si son tías con niños, si son niñas con tíos, si son tías con niños, si son niñas con niñas. No, señor. Son cuerpos de niñas con cabeza de tías abusando sexualmente de cuerpos de perro con cabezas de maestra. No, señor, son cuerpos de chihuahua penetrados por cuerpos de padres liberales con cabeza de bedeles facha. ¿Qué coño? Son cuerpos de chorlito copulando con cuerpos de chorlito, chocando contra cuerpos de chorlito, chocando por fin los vencedores junto a los vencidos. Solo que aquí no hay vencedor que no lleve cabeza de vencido, ni vencido que no lleve cabeza de triunfador. Entonces esos que reclamaban igualdad ya la tienen, una igualdad amorfa. Y los que reclamaban orden flipan, porque ven que ahora el desorden es todavía mayor, que para orden mejor el que ya existía. Siempre te he dicho que las consecuencias de pensar con la cabeza de otro eran fatales para la humanidad y que la humanidad no podría librarse jamás de eso y que tú te librarías. Hay que elegir entre apartarse o quedarse a cambiarlo todo. Hay que elegir entre apartarse definitivamente, pegarse el tiro, o quedarse y cambiarlo a todo. Siempre te he dicho, vas a pensar con tu propia cabeza, aunque traten de arrancarte la cabeza a guantazos. Tienes que echar a correr si hace falta, como yo de chavala, con altavoces robados de mi escuela, sudando, atravesando un campo de fútbol, saltando una alambrada, con gente que me persigue, y la diferencia con los demás es que mi cuerpo lleva mi cabeza.